Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Mayorana. Este es el curso de programación web con PHP y base de datos en MySQL de nivel avanzado, correspondiente al Instituto Superior de la Carrera. Bueno, si recuerdan que en las clases iniciales, en el nivel inicial, habíamos visto un modelo ABM, alta, baja y modificación. Bueno, en este caso vamos a ver, como para empezar a introducirnos el modelo de objetos, orientado a objetos, vamos a ver lo mismo, pero con una programación orientada a objetos. En principio, creo que la gráfica, la visual es exactamente la misma. Bueno, acá tenemos nuestro código. Obviamente, si modifico los estilos, va a perder los estilos, se va a ver así, ¿sí? Pero es mejor con los estilos, que se le da a través de styles.css y recupera los estilos contando el archivo. El error cuando no encuentra el archivo, pero evidentemente se nota la diferencia, ¿no? Bueno, digamos que creo que es la misma, los estilos son los mismos. Aquí está la página de estilos. Bueno, esto ya se supone que ya lo saben, así que simplemente lo comento. Y empezamos con la parte de código de PHP, que es lo que nos interesa en cuanto a la programación. En principio incluimos una clase. La clase es como una especie de prototipo en donde detallamos algunas variables que son atributos de la clase y métodos. Los métodos serían algo similar a las funciones, pero se llaman métodos. En este prototipo se convierte, digamos, en un objeto real cuando se instancia con new. El comando new le da vida, o sea, con el comando new cobra vida la variable persona como si fuese un objeto. O sea que es un tipo de variable que nosotros denominamos objeto, que tiene atributos y que tiene también métodos. Bueno, esta función creo que ya la habíamos visto también, porque tenemos que alterar la fecha, y lo que es la fecha normal, habitual de día, mes, año, la tenemos que convertir al revés. O sea, primero el año, después el mes y después el día, ¿sí? Entonces tenemos que explotar que sería la cadena de texto, la explotamos en su guión, en su signo negativo, y después le alteramos el orden, ¿sí? En principio las fechas pueden venir con punto en lugar de guión, entonces primero reemplazamos el punto por guión, o con barras. Si tuviera barras, reemplazamos la barra con guión. Como uno le escribe a mano, no sabemos cómo puede venir, pero generalmente se escribe con guiones, y si viene con guiones, simplemente esto está, digamos que es una prevención por si llegara a venir con punto, o si llegara a venir la fecha con barras. Obviamente pregunto si es mayor a 6, porque tiene que tener por lo menos 6 caracteres, si no devuelve nada, o sea, si no, no es una fecha. Una vez que se explota, el explotar lo convierte en array y toma en base este signo negativo. Si yo pusiera acá un espacio, tomaría en base un espacio y separaría, por ejemplo, palabra por palabra. En este caso tomo un signo negativo para separar por guión. Bien. Recuerden, las funciones son como una especie de subrutina. Uno la llama cuando la necesita. Por ejemplo, en nacimiento, como es una fecha, le digo que me altere la fecha para que se vea correctamente, ¿sí? Cuando viene de la base de datos, tengo que alterarla para que se vea correctamente, y cuando la envío a la base de datos, la tengo que alterar para que no me dé error en el impacto cuando se inserta en la base de datos. Bien, en principio tengo un array vacío y un datas que le mando todo el request, ¿sí? Al datas. Bien, pregunto si existe datas y si tiene por lo menos algún elemento. El count me dice la cantidad de elementos que tiene el datas. Si el count es 0,
equivale al falso, por lo tanto no se cumple la condición. Si por lo menos tiene un elemento, quiere decir que tiene por lo menos un dato, entonces se cumple la condición, entonces esto es verdadero. Si ambas condiciones son verdaderas, o sea, si existe datas y además tiene un elemento, me ejecuta todo este código hasta acá, hasta el final. Y por último, termino la tabla, digamos que le pongo los nombres, los títulos sería, ¿no? Los títulos de la tabla, y empiezo a poner un formulario, empiezo a armar el formulario, que sería el formulario que nosotros vemos aquí arriba, donde podemos poner un nombre, una fecha de nacimiento, 4 del 5 del 2001, por ejemplo, masculino, damos de alta, y ahí está. Este es lo que dimos de alta recién, masculino. Podemos modificarlo, y si lo modificamos, vamos a ver, por ejemplo acá vamos a poner Francisco. Bien, y acá vamos a ponerle 1999. Modifico, está Francisco y 99. Bien, y si quiero restaurar, simplemente restauro así. Esto funciona. Este era el formulario, digamos, la parte de formulario es la parte de arriba, y después viene el for each para cada persona, ¿sí? De todas. Para cada persona de todas le doy una clave y un valor, que es lo que voy a mostrar, ¿sí? Y lo que voy a mostrar es bueno, el seguimiento de la tabla. Primero también acá tengo que alterar la fecha, porque la fecha me viene cambiada, me viene primero el año, después el mes, después el día, entonces la altero para que me aparezca como día, mes y año. Bien, estos son básicamente cómo funciona la tablita de ABM, que ya la habíamos visto, ¿sí? Pero en este caso la orientamos a objetos. ¿Qué significa objetos? Que en lugar de manejarlo en forma directa como lo habíamos manejado anteriormente, la trabajamos a través de la clase, una clase que se llama persona, ¿sí? Entonces cuando instanciamos la base con el comando new, a persona le damos todos los atributos y todos los métodos que tiene la clase persona, el prototipo persona, ¿sí? Y a partir de ahí se convierte en un objeto funcional. Bueno, entonces en principio, si tiene datos, ¿sí? Hago un switch de datas action. Siempre va a venir un action en el datas, siempre. ¿Por qué? Porque el action me dice qué acción voy a realizar. Si le voy a dar de alta, voy a hacer una modificación, o si simplemente quiero buscar a alguien o borrar a alguien, ¿sí? Entonces, de acuerdo al case, o sea, de acuerdo al caso en que datas action traiga una variable traiga un valor que puede ser A de alta o B de baja o M de modificación, en función de eso va a introducir, digamos, los datos. Los datos, ¿cómo los introduce? A través del objeto. En principio, para que se entienda, para que el objeto entienda con la comunicación que tiene que hacer con la base de datos, tengo que modificar, en el caso del alta, tengo que modificar la fecha para que esté primero el año, después el mes y después el día. Y en persona, que es el objeto, le digo deme de alta a datas. ¿Cómo hace para darme de alta a datas? Esto se llama método. ¿Por qué? Porque tiene paréntesis. Todo lo que tenga paréntesis es un método, ¿sí? Entonces, entra un método que se llama alta y tiene un parámetro que es todo el array de datas, todo el array que ingresó por request, ¿sí? Que más arriba, aquí, estoy diciendo que todo el request me lo pase a datas. Bien, en persona, nosotros vamos a la clase persona, donde está el prototipo, y vamos a ver qué hace alta. Vamos a buscar la clase alta, actualizar y alta, acá está, al final. Esta es la clase alta, o sea, perdón, esta es la clase persona, y este es el método alta. Aquí recibe un parámetro, que es ese datas que habíamos visto, y entonces nosotros tenemos que descomponer el nombre en función de el nombre que viene en el array, ¿sí? En este caso nombre, nacimiento,
nacimiento y género. Y después armamos el SQL, insert into persona, nombre, this nombre, ¿sí? Acá vamos a hacer un enter, así se ve todo. Coma, nacimiento igual a this nacimiento, coma, y género this género, y punto y coma. Bueno, ya está, ahí termina. Cuando ponemos la comilla doble quiere decir que ahí terminó. Fíjense que también el this se vuelve en negrita porque reconoce que hay un valor de variable que es propia del objeto al que se está llamando. El this significa que es algo que está dentro de la clase. ¿Qué significa this? Si nosotros vamos al principio de la clase, vemos que hay ciertas variables acá. Una de ellas es nombre, nacimiento, género, ID y la variable db, que es la que conecta a base de datos, ¿sí? En principio esto funciona así. Esta es la clase, ¿sí? El nombre de la clase es esta, clase persona, class persona, y lo primero que vemos es la función persona, bueno, en este caso sin parámetros. Puede que contenga parámetros, pero en este caso no se lo ponemos. Un buen método sería que recupere, por ejemplo, estos datos de localhost, root, usuario, password, se lo pasemos por parámetro, pero en este caso no le pasamos parámetros, lo ponemos directamente. Y acá le decimos que esta conexión que hace referencia a thisDB es esta DB que está acá arriba. En esta clase DB va a contener la conexión al localhost con el usuario root y password vacía, ¿sí? La password está vacía. Y después le decimos que seleccione de esa conexión la base de datos personas, ¿sí? ¿En dónde? En esta conexión. thisDB es esta conexión, sería, ¿sí? Cuando yo me conecto, le digo que thisDB, toda esa conexión, todos los datos de conexión me lo introduzca en thisDB. Bueno, este es el constructor. También se suele poner como _doble construct, ¿sí? Y después obviamente los corchetes. Pero esto es indistinto. Poner construct o poner el mismo nombre de la clase es indistinto. Yo por norma el constructor lo construyo, valga la redundancia, con el mismo nombre de la clase, ¿sí? A partir de ahí todas las demás functions, obviamente esta función debe ser pública, después vamos a explicar lo que es público privado. Esta función debe ser pública siempre, pero las demás tal vez pueden ser públicas o privadas, ¿sí? Depende de el alcance que tiene, porque todo tiene su alcance en función de que sea público o privado. Bien, estábamos en alta. Acá le digo que entonces mande este SQL con los datos de this nombre, this género, ¿sí? Que hace referencia a estas variables que están acá, nombre, nacimiento y género, y el ID. Bueno, en el caso del alta no tenemos el ID. Y mande el MySQL query para que introduzca esos datos en la base de datos. En este caso, una vez que lo hizo, no devuelve nada, simplemente retorna. En este caso estos métodos que no devuelven nada, simplemente hacen un procedimiento, se llama procedimiento. Cuando la función devuelve un dato, bueno, se llama una función, ¿no? En caso de que no sea una clase. En el caso de, por ejemplo, cuando vamos a alterar la fecha acá arriba, acá devuelve un dato, entonces es una función que devuelve algo. Cuando no devuelve nada es simplemente un procedimiento, ¿sí? Y estábamos acá, no sé qué dice, que tengo que guardar algo. Bueno, guardamos. Bien, hice el enter acá, por eso. Bueno, esta es la función alta. Una vez que impacte la base de datos no tengo que hacer más nada. ¿Cómo verifico que si ingresó o no ingresó a la base de datos si no me devuelve nada? Bueno, justamente porque sigo el procedimiento de lo que continúa después que le digo que me dé de alta, ¿sí? Bueno, acá hay un break, o sea que sale del switch. Con el break sale del switch. ¿Dónde sale? Sale aquí, donde está la última llave que cierra el switch. Y obviamente seguida de esa llave hay otra llave que cierra el if
si es que viene datos, ¿sí? Después continúa con el resto del programa diciendo, bueno, este es nacimiento, género y acciones. Acá el formulario que vimos antes, ¿sí? El formulario de alta o modificación, porque puede modificar o puede dar de alta. Y a partir de ahí las acciones. Después, para cada cosa que viene del objeto, me construye el listado de de las personas que hay en la base de datos. Eso se saca a través de personas todas. Todas significa que me va a traer todas las personas que hay, ¿sí? Entonces vamos a la clase para ver qué es lo que nos trae, porque qué significa personas flechita todas. Esta flechita es un guión o signo negativo y un mayor que. Con eso se construye la flechita, y eso significa que es un objeto y está invocando el método todas. Acuérdense que cuando hay paréntesis que se abre y se cierra, aunque no tenga ningún parámetro, es un método. Está invocando el método todas, ¿sí? Bueno, veamos el método todas de la clase persona. Entramos a persona, buscamos todas, total, todas, acá está. Este es el método todas. Y acá seleccionamos todas las personas, o sea, todos los campos de la tabla persona. Y bueno, introducimos en una base de datos vacía. No, perdón. Inicialamos una base de datos vacía, que es un array. Perdón, base de datos no, estoy confundido. Inicialamos un array vacío, ahora sí. Y el resultado de esta consulta lo ponemos en la variable res, ¿sí? Y después acá le decimos que i es igual a 0 para que después se vaya incrementando en la iteración. Con el while hacemos la iteración de MySQL Fetch Object. Este Fetch Object significa que lo que venga de la base de datos de res, del resultado sería, todo lo que venga por resultado de la base de datos que en función de la consulta que yo hice, me lo va a convertir en un objeto. Esto no significa que sea propio de la programación orientada a objetos. Esto lo podemos usar también en cualquier consulta lineal. O sea, en una consulta cualquiera, una consulta digamos que en las cosas que hemos visto que no tenían orientación a objetos, las programaciones lineales o estructuradas, se puede llamar también MySQL Fetch Object con toda tranquilidad, y la única diferencia es que en lugar de un array voy a tener que poner una flechita, o sea un guión y un signo mayor que, para identificar el objeto que me trae. Me trae el objeto ID, perdón, me trae el elemento ID, digamos, el atributo ID y el atributo nombre del objeto pesos n. Pesos n me lo convierte en un objeto, ¿sí? Eso significa. Me lo puede convertir también en un array. Me lo puede convertir, acá tenemos un fetch row que es distinto, ¿ves? Acá es un fetch object, significa buscar objeto, y acá un fetch row que es buscar filas. Entonces acá me lo está convirtiendo en rows, filas. La fila se identifica por el número. Como acá solamente tengo un elemento solo, le pongo fetch row porque yo sé que el único elemento que hay es el elemento 0 dentro del array que me trae, porque me trae un array. Pero lo único que me va a traer es el elemento 0, porque acá solamente está seleccionando un solo y único objeto de la tabla persona, ¿sí? Y después tenemos el fetch array normal, que es este, que a pesar de que la programación sea orientada a objetos, lo puedo utilizar igual. Puedo utilizar el array o el object. Y en el caso del array, en lugar de usar una flechita que identifica el objeto, que como en este caso, flechita nombre, flechita nacimiento, en este caso voy a usar los corchetes habituales que identifican un array. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me lo traiga como un array, ¿sí? Eso es lo único. Me puede traerlo como un array, me lo puede traer como un array, digamos, numérico, en función de la posición que ocupa en este lugar, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo acá, pusiera ID, y count ID, me va a traer dos elementos. El 0 va a corresponder al ID y el 1 va a corresponder al count ID, ¿sí? En el caso de que primero venga el count y después venga el ID y después por ahí venga el nombre,
este va a ser 0, este va a ser 1 y este va a ser 2. En función de la posición que ocupa en este select, ¿sí?, es justamente la posición que se tiene que poner aquí para identificar qué es lo que me quiere traer. Y en el array simplemente el array me lo convierte cada columna, cada nombre de columna, cada nombre de dato dentro del registro que me trae de la base de datos, lo convierte en un array. Por lo tanto, le tengo que poner como un array el valor, el nombre, digamos, del campo, el nombre de la columna, ¿sí?, tal cual como figura en la base de datos. Bien, hasta acá creo que se entiende, ¿no? Volvemos otra vez a aquí y volvemos más arriba. Acá decíamos que si venía por A es una alta, si venía por B es una baja. Entonces, ¿qué hago? Necesito borrar, y para borrar le tengo que pasar el parámetro de lo que quiero borrar. En este caso me pide el parámetro ID. Para borrar un registro, recuerden, es necesario identificar ese registro, y la única manera de identificarlo inequívocamente es a través del ID. Entonces le mando todo lo que me vino por request, solamente le mando el ID, que es lo que me interesa, para poder borrar una persona, es decir, para borrar el registro que está en la base de datos correspondiente a una persona determinada. Entonces, del objeto persona vamos a ir al método borrar para ver qué hace. Buscamos el método borrar, acá está, método borrar. Entonces, identifico el ID, le digo que this ID va a ser lo que viene por parámetro, que es esto. Esto es lo que yo tomo para identificar el ID. Una vez que identifico el ID, le hago la consulta, borre desde la base persona, perdón, de la tabla persona, cuando, o sea, where, donde ID es igual a this ID, o sea, el ID es igual a este ID. Este significa this, porque obviamente identifica el objeto que está aquí arriba. Nosotros lo identificamos acá arriba. Bueno, entonces me borra ese ID, que casualmente acá lo acabo de incorporar, y simplemente ejecuto la consulta, y acá tampoco me devuelve nada, simplemente borra, no me devuelve nada. Y la manera de comprobarlo es cuando continúo, obviamente acá me salta por break, entonces continúa la ejecución del programa, y acá me viene el listado. A partir de acá, por for each, me viene todo el listado de personas, y ahí identifico, por ejemplo, si este Francisco lo quiero borrar, al borrarlo ya no me tiene que aparecer. Bien, ya está, ya lo borré, no me aparece más, ¿sí? Vamos a borrar José, el primero de todos, borramos, listo, ya está, no aparece más. Esa es la prueba de que se borró. Si quiero modificar algo, bueno, ya vimos el ejemplo. Si modifico, por ejemplo, acá Carlos, vamos a modificar la fecha de nacimiento, por ejemplo, en vez de 88, 77, modificamos, acá está la fecha, 77, ¿sí? En este caso verificamos, cuando me modifica, lo verificamos en el listado. También me figura acá, pero esto, si quiero, lo puedo seguir modificando o sin interralo, ¿sí? Bien, volvemos arriba y vamos a ver la siguiente, que es casualmente modificar. Para modificar le tengo que dar en el nacimiento, tengo que alterar la fecha para que la entienda la base de datos, porque me interesa que la base de datos entienda la fecha que le estoy dando, y lo tengo que poner al revés. Entonces, a persona, una vez que alteré la base de el array de nacimiento, el valor de nacimiento, bueno, voy a la persona y busco el método actualizar con el contenido de todo el datas, incluido esto que acabo de modificar. Lo acabo de modificar porque justamente si no va a generar error, o simplemente no me va a tomar la fecha, me va a poner 0000 con guiones. Vamos a introducir barra, o sea, comento esto para que vean lo que se produce, ¿sí? Si vuelvo otra vez acá y quiero volver otra vez a modificar esto, modifico otra vez a Carlos, voy a ponerle 99 esta vez. Quiero modificarlo, poner la fecha en 0, porque no entendió la fecha que le quise poner. Entonces, como no lo entendió, me puso cualquier cosa.
Bueno, en este caso sí, en este caso vamos a modificar y ahí sí me la toma, ¿sí? Porque esta vez la saqué por acá y acá me la dejó bien, me la normalizó, digamos, ¿sí? Pero acá no me la tomó porque en principio no le di el alter table, no pasó por el alter table. Acá en el formulario sí pasó, acá no. Entonces en la primera modificación no había pasado por ahí. ¿Se entiende, no? Entonces ahora volvemos a dejar como estaba esto para que, bueno, para que no produzca ese error de 0000. Cualquier cosa que no entiende la base de datos o lo trunca, tal vez a veces tira un mensaje, ¿no? O lo trunca o lo pone en 0 o simplemente me tira un error que no lo puede hacer y termina la ejecución, no me lo hace. Bien, y por default acá la última instrucción del switch, bueno, faltaba, teníamos que ver el modificar. El modificar, perdón, es actualizar. El método actualizar lo vamos a buscar en la clase persona, está acá, y acá le doy todos los datos que así como vienen, ¿sí? Del peso cn. El peso cn lo identifico el ID con this ID, el nombre con this nombre y así sucesivamente, y armo el SQL, ¿sí? Vamos a cortar acá hacia abajo, así se ve todo. Bueno, update persona set, acá estoy seteando, o sea estableciendo que nombre sea igual a this nombre, que nacimiento sea igual a this nacimiento, que género sea igual a this género. Todo lo que hice acá lo tengo que hacer acá, pero si no le pongo el where, esto es importante, me actualiza todo. Lo mismo que borrar, si acá borrar no le faltaría el where, me borra todo. Entonces tengo que poner identificar qué registro tengo que modificar, si no me modifica todo con todos esos datos. Entonces acá le pongo el where this ID y entonces me modifica solamente ese ID. Y acuérdense que el ID se utiliza para identificar, ya sea para modificar como para borrar. Identifica el registro que quiero o borrar o modificar. Bueno, le doy la consulta y tampoco me devuelve nada, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Obviamente porque después el programa continúa y en el for each me lista todos, incluido lo que acabo de modificar, ¿sí? Y por último me faltaba, bueno, esto lo dejo de, por último me faltaba el default. El default dice isSetDataID y data ID es mayor a 0. Obviamente todos los ID tienen que tener un número que sí o sí tiene que ser mayor a 0. Habitualmente se puede usar un ID negativo o un ID 0, que es muy raro, pero generalmente todos los ID empiezan a partir del número 1, entonces el ID tiene que ser mayor a 0. Si es mayor a 0, si está seteado primero, si está seteado y es mayor a 0, entonces es como una especie de validación que hago, ¿no? Una validación, y entonces ahí sí, datas toma a una persona de acuerdo a esto. Entonces esto de una es un método que solamente recibe el ID. ¿Por qué? Porque quiero identificar a una persona. ¿Para qué? Para meterla, ese dato que me va a traer la base de datos, tengo que establecerlo aquí en el formulario. Entonces acá digo persona género, acá le doy vuelta a la fecha, persona nacimiento, y acá persona nombre, ¿sí? Con esto me arma el formulario, pero para eso lo tengo que identificar. ¿Cómo lo identifico? Cuando me viene el ID. Si no, obviamente no pongo nada, el formulario va a quedar vacío, va a quedar así, el formulario negativo. Obviamente si yo quiero modificar algo, seguramente le estoy mandando el ID y me va a venir los datos de ese respectivos específicos de ese ID, y lo van a ver acá en la URL action para empezar a modificar, para hacer el nuevo registro, y el ID es el 4, el ID es el 4. Entonces Carlos, con esta fecha de nacimiento y masculino, lo puedo modificar suponiendo que haya una modificación. ¿Por qué? Porque me lo trajo con el ID número 4, que es lo que yo necesitaba para identificarlo. Y si voy al myadmin,
voy al MyAdmin y busco si existe el número 4 como Carlos, ¿sí? Y con esta fecha 2 del 11 del 99, a ver, no me lo trae, a ver, tardo en cargar. Bueno, vamos a buscar entonces personas. La persona, personas con plural en la base y persona en singular en la tabla. Y en examen, el número 4, como dije antes, o sea que me lo trajo bien, y la fecha obviamente está al revés, pero es el 2 de noviembre del 99. Género 1, que bueno, el 1 se identifica con el masculino, el 0 con el femenino. No es limitativo, ni quiere decir nada, simplemente se identifican así porque el género es un booleano, o sea, o es blanco o negro. Booleano es eso. Si bien ahora se utiliza otra metodología para el género, donde hay femenino, masculino y diverso, en este caso solamente usamos el booleano, que es o existe o no existe, o mejor dicho, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Pero es así en términos de computación, o es blanco o es negro. Son pares. Pares significa que son dos cosas, o es 0 o es 1. Como todo número binario, el número binario se identifica con 0 o 1, y no significa que el 0 no exista, porque el 0 también es un valor, ¿sí? Pero en términos de electrónica, o pasa corriente o no pasa corriente, o sea, o circuito abierto o circuito cerrado, sería el equivalente. Cuando el circuito está cerrado pasa corriente y por lo tanto prende la luz. Cuando el circuito está abierto se interrumpe la energía y por lo tanto la luz no se prende. Eso significa. Pero booleano es eso, simplemente un dato u otro. Son solamente dos opciones de un dato. Bien, eso es lo que quería dejar en claro. Bueno, ya vimos entonces cómo funciona el objeto. Digamos que es una primera aproximación a cómo funciona un objeto, ¿sí? Ya no hay más nada para analizar. Vemos que entonces el index es el que funciona como controlador, donde se le da primero se le da vida a la persona a través del new. El new persona que invoca el objeto lo convierte en objeto, le da vida, y a partir de ahí nos manejamos con objetos de esta manera, ¿sí? Simplemente con la flechita y tal vez algún parámetro que necesite como para hacer algo, ¿sí? Pues bien, espero que hayan entendido bien. Cualquier cosa me consultan, o ya sea por la plataforma virtual o por un mail, no hay problema. Ni bien encuentre el momento le contesto, le respondo. Y bueno, seguimos después con la próxima clase, que va a ser, creo que de lenguas, que ya lo habíamos visto en el nivel inicial, pero en este caso va a ser orientado a objetos. Bueno, gracias por la participación y que tengan buen fin de semana. Hasta pronto.